Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismear. Hoy tenemos un tema que créanme ha dado muchísimo de qué hablar, y que sigue despertando la curiosidad de muchísimos fans. Y es que, como dice el título, vamos a sumergirnos en el romántico final inesperado. ¿Qué pasó con Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya? Sí, señores y señoras. Hoy vamos a desentrañar la historia de amor, o mejor dicho, el posible romance, de dos de las estrellas turcas más queridas y emblemáticas de la televisión. Estamos hablando nada más y nada menos que de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya, conocidos por su química explosiva y su participación en la icónica serie Medcezir. Así que si son fans de las novelas turcas, si les encantan los chismes de farándula, y si sienten curiosidad por descubrir qué pasó con estos dos bombones, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un recorrido lleno de fotos, vídeos, especulaciones, rumores y mucha información interesante. Vamos a analizar su relación dentro y fuera de la pantalla, los momentos que hicieron suspirar a más de uno, y cómo se llegó a ese final. Bueno, ya verán. Pero antes de que empecemos a bucear en este mar de emociones, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, porque créanme, vienen muchísimas historias jugosas como esta. Y por supuesto, dejen sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Ya eran fans de Aatay y Serine? ¿Vieron Medcezir? Cuéntenme todo. Ahora sí, arranquemos con el chismecito. Para entender bien el contexto de la relación entre Aatay y Serine, es imprescindible que hablemos de Medcezir, la serie que los unió y que se convirtió en un fenómeno de masas en Turquía y en el mundo. Imaginen una adaptación turca de DOC, pero con el encanto turco que tanto nos gusta, añadiendo un toque de drama y romanticismo que solo las producciones turcas saben crear. La serie, producida por Ayapm, se emitió entre 2013 y 2015, y contó con un total de 77 episodios, cada uno de ellos lleno de emociones y giros inesperados. Aatay interpreta a Yaman Koper, un joven de un barrio humilde Altınköy, que se ve involucrado en una pelea y, tras ser detenido, conoce a Selim Serez, un abogado de alto nivel interpretado por Barfalay. Selim, al ver el potencial en Yaman y la injusticia que se cierne sobre él, decide tomarlo bajo su protección, alejándolo de su entorno y dándole una nueva oportunidad. Este acto de bondad es el punto de partida para el cambio radical en la vida de Yaman. Aquí es donde entra en escena Serine en el papel de Mira Beylice, una chica adinerada, proveniente de una familia acomodada y con una vida aparentemente perfecta. Mira es inteligente, carismática y aparentemente tiene todo lo que podría desear: una familia, amigos, una vida social activa y un futuro prometedor. Sin embargo, tras esa fachada de perfección, esconde sus propias inseguridades y anhelos. La química entre Aatay y Serine en Medcezir era simplemente innegable. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, era como ver una verdadera historia de amor. La serie no solo conquistó a la audiencia turca, sino que también se convirtió en un éxito internacional, llegando a ser doblada y emitida en numerosos países, incluyendo España, Latinoamérica y muchos otros rincones del mundo. Este éxito catapultó a Aatay y Serine al estrellato, convirtiéndolos en dos de los actores más reconocidos y queridos de Turquía, y abriendo las puertas a sus exitosas carreras posteriores. Su conexión en la pantalla era tan palpable que los fans comenzaron a soñar con que esa magia se extendiera a la vida real. Y bueno, los rumores no tardaron en aparecer. Durante la filmación de Medcezir, los medios turcos y los fans, que son expertos en detectar la chispa del amor en sus ídolos, comenzaron a especular sobre una posible relación entre Aatay y Serine. Los paparazzi, siempre al acecho, los fotografiaban juntos en diversas ocasiones, fuera del set. Se les veía saliendo de restaurantes, asistiendo a eventos como estrenos de cine o fiestas privadas, o simplemente paseando por las calles de Estambul. Cada foto, cada vídeo alimentaba más los rumores y la ilusión de los fans. Se hablaba de miradas cómplices, de momentos de cariño fuera del set, como abrazos, risas compartidas y gestos de complicidad, y de una conexión que iba más allá de la mera actuación. Pero, ¿qué decían ellos? En ese entonces, tanto Aatay como Serine eran bastante cautelosos con su vida privada. Si bien no negaban rotundamente los rumores, tampoco confirmaban nada. Daban respuestas ambiguas utilizando frases como «somos muy buenos amigos», «nos llevamos muy bien» o «nos sentimos muy cómodos trabajando juntos».
Esta ambigüedad, lejos de calmar a los fans, alimentaba aún más la especulación y el deseo de que esa conexión se materializara en algo más. Era como un juego del gato y el ratón, donde los actores, con sus declaraciones y gestos, mantenían a la audiencia en vilo. Sin embargo, los fans, como siempre, estaban en lo suyo. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos, con mensajes como almohadilla ata y beserena y para siempre queremos que estén juntos, y muchísimos más. Se crearon fanpages dedicadas a la pareja, se editaron vídeos románticos con escenas de la serie, y la ilusión de verlos juntos fuera de la pantalla era enorme. Los fans soñaban con una historia de amor real que replicara la magia de Medcezir. Era una época dorada para los Medcezirchi, como se hacían llamar los fervientes seguidores de la serie. La serie en su momento se convirtió en un fenómeno social, y el ship de Aatai y Serinei era el tema de conversación en las escuelas, en el trabajo, y en todos los rincones donde se reunían los fans de la serie. La química entre los protagonistas era tan intensa que los fans se sentían partícipes de su historia, como si ellos también fueran parte de esa historia de amor. Y entonces llegó el final de Medcezir. La serie tuvo un final feliz para sus personajes principales, Yaman y Mira, que finalmente logran superar todos los obstáculos y consolidar su amor. Pero, ¿qué pasaría en la vida real? ¿Se concretaría esa relación que tantos deseaban? Pues bien, aquí es donde entramos en el famoso romántico final inesperado. Después de que Medcezir llegó a su fin, la expectación sobre el futuro de Aatai y Serinei se mantuvo en el aire. Los rumores sobre una relación entre ellos disminuyeron un poco, pero la curiosidad persistía. Ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus carreras individuales. Aatai, ya consolidado como un ícono, protagonizó otras series y películas exitosas, demostrando su versatilidad y talento. Serinei también siguió cosechando éxitos en la pantalla, consolidándose como una de las actrices más aclamadas de Turquía, reconocida tanto por su talento actoral como por su belleza y estilo. Lo interesante es que con el paso del tiempo, y a medida que ambos actores continuaron con sus carreras, empezaron a surgir nuevas informaciones, a través de entrevistas, declaraciones y eventos públicos. Se supo que Aatai había tenido otras relaciones sentimentales, y Serinei también. Esto, de alguna manera, confirmaba que, si bien había una gran conexión y una profunda amistad entre ellos, no habían llegado a consolidar una relación amorosa propiamente dicha. Habían elegido caminos diferentes, y cada uno había encontrado su propio camino en el amor. Pero, ¿qué pasó entonces con el romántico final inesperado? ¿De qué se trataba? Pues bien, la verdad es que con el tiempo, y a pesar de no haber formalizado una relación romántica, la admiración y el cariño entre Aatai y Serinei nunca desaparecieron. Se han mantenido en contacto, se han apoyado mutuamente en sus proyectos, y siempre han hablado con respeto y cariño el uno del otro, demostrando una madurez y una admiración mutua que es digna de admirar. La prueba más clara de esto fue quizás cuando Aatai, en una entrevista, fue consultado sobre Serinei. Su respuesta fue un elogio rotundo. La describió como una actriz talentosísima, una persona maravillosa, y una compañera de trabajo excepcional. Destacó su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para aportar a cada proyecto. Palabras mayores. Y lo mismo ha sucedido del lado de Serinei. Siempre ha hablado maravillas de Aatai, destacando su profesionalismo, su gran corazón y su capacidad para transmitir emociones. Ha resaltado la importancia de la amistad y el respeto mutuo que siempre han mantenido. Otro ejemplo de la buena relación que existe entre ellos fue su reencuentro en un evento benéfico, donde se les vio charlando amigablemente y posando juntos para las fotos. Este gesto, que podría parecer simple, es un claro ejemplo de la buena sintonía que existe entre ellos. Así que, ¿cuál es el romántico final inesperado? Pues el hecho de que, aunque no hayan terminado juntos en una relación amorosa tradicional, el vínculo de amistad, respeto y admiración que existe entre ellos es innegable. Han mantenido una relación sana, basada en el cariño y el apoyo mutuo. Han demostrado que a veces la amistad puede ser más fuerte que cualquier romance, y que es posible mantener una conexión especial sin necesidad de formalizar una relación amorosa. Han demostrado que el amor, en sus diferentes formas, puede ser duradero y significativo. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Que la vida es un misterio, que el amor puede manifestarse de muchas formas, y que a veces el destino tiene sus propios planes.
A Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya nos regalaron una historia de amor inolvidable en la pantalla, y nos demostraron que incluso sin un final romántico tradicional, su conexión y su cariño siguen vigentes. Y eso, amigos, es algo muy especial. Es un final romántico porque, aunque no fue el que muchos esperaban, es un final basado en el respeto, la admiración y el cariño, y eso es algo que trasciende cualquier tipo de relación. Su historia nos enseña que a veces el amor verdadero reside en el apoyo mutuo, en la amistad y en la admiración constante. Nos demuestran que es posible construir un vínculo fuerte y duradero sin necesidad de un romance, y que la amistad puede ser una forma de amor igualmente valiosa y significativa. En resumen, el final inesperado de Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya es una historia de amistad, respeto y admiración mutua. Nos enseñan que el amor puede manifestarse de muchas formas, y que el cariño y el apoyo mutuo pueden perdurar a pesar de no concretar una relación amorosa. Así que aquí termina nuestro viaje por la historia de Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos desentrañado los rumores, analizado su relación, y descubierto que aunque no se concretó el romance que muchos deseaban, el cariño y el respeto entre ellos siguen intactos. Un final inesperado pero muy romántico. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué les pareció la historia de Atay y Serine? ¿Qué opinan de su relación actual? ¿Creen que algún día podrían sorprendernos? Cuéntenme todo. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y secretos del mundo de las novelas turcas. Hasta la próxima.